Acude, Señor, junto a mí, no se ha confundido jamás. Los malos quieren que mi vida por siempre se hundida en el fango del mar, pero sé que tú me guiarás por sendas de bien y de paz. Toma, Señor. Amén, amén. Bueno, vamos a leer la palabra ya que estamos así de pie. Y vamos a hacerlo en Mateo capítulo número 5, versículo número 9. Evangelio según el escritor evangelista Mateo, capítulo 5. Dice el versículo 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Todos a una misma voz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Diga gloria a Dios. Por favor, tome asiento. Y bueno, vamos a estar atentos. Ya escuchamos los anuncios. Solamente reiterarle a los hermanos servidores aquí en comités, servidores en comités, que por favor estemos a las 4:30 en lo que sea posible. Hay algunas cosas importantes que tenemos que hacer, tratar aquí. Entonces les invito para que estemos a las 4:30. No olvidemos, por favor, padres y todos los que tenemos algún vínculo con niños. ¿Quiénes tienen aquí vínculos con hijos, con niños? Amén. Clase de escuela dominical hoy a las 3:30, transmisión por la página de IPUC La Cumbre, la página de Facebook. Entonces les invitamos a todos a que estemos muy atentos con los niños. Hay unos trabajos que se están desarrollando, así que les pedimos a los hermanos, hagamos algo, que el esfuerzo que está haciendo el Departamento de Escuela Dominical es bastante grande. Amén. Maestros, ayúdenme, no me dejen solo. Amén. Se hace un esfuerzo grande porque el trabajo con los niños es muy valioso, hermanos. Yo tengo una insistencia fuertísima con el trabajo de los niños porque creo que salvar a un niño es hacer algo demasiadamente grande. Mire, hay muchos adolescentes y jóvenes que han asistido a la iglesia, pero no han podido tener un encuentro con Dios desde temprano. Quien tenga un encuentro con Dios desde temprano no se va a alejar del Señor. Amén. Porque el Señor viene. Amén. Y algunos fuimos bienaventurados porque conocimos al Señor después de tiempo. Estuvimos en la iglesia, pero no caminamos con el Señor en la infancia. Lo hablo por mí. Y Dios me dio la oportunidad de conocer al Señor ya cuando tenía 22 años. Pero eso no va a suceder con todos. Amén. No va a suceder. El día que Cristo venga, habrán adolescentes, habrán jóvenes. Y como dice el cántico, y el que esté preparado, con él se irá. Así que esto se trata de estar preparados. Los niños, los adolescentes, todos debemos estar preparados. Gloria a Dios.
Vamos a hablar esta mañana de identidad, definiendo nuestra identidad como hijo, vamos tratando una temática, y aunque el primer día intenté hablar de exactamente el texto de como hijo, creo que he predicado unas 3 o 4 veces ya y no había llegado al tema, pero hoy fue el día. Así que definiendo nuestra identidad como hijo, el título más grande que tiene un ser humano sobre la tierra es llegar a ser hijo de Dios. Levánteme la mano quienes hayan sido bautizados en el nombre de Jesús. Usted ostenta el título más grande que exista sobre toda la tierra. Es hijo de Dios. Amén. Y no hay algo más grande que eso. Así que si alguien ha pensado que ser pastor es el título más grande, no es. Que ser misionero no es. Porque no se llega a ser pastor si no es hijo. Así que lo primero es ser hijo. Amén. Y para ello quiero hablar de características del hijo y vamos a hablar de Jesús. Para poder nosotros identificarnos como hijos, tenemos que mirar a Jesús como hijo. De lo contrario, no vamos a comprender. El Evangelio está llenísimo de textos donde menciona el término hijo, la palabra, el sustantivo hijo, refiriéndose a Jesús. Por eso es que hay doctrinas que no han comprendido la revelación de Dios y entonces ahí es donde lo pueden duplicar o triplicar, que Dios es 2 o 3. Pero la iglesia ha recibido revelación y entonces sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, amén, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo, amén. Y a veces nos da miedo decir esa parte, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al Señor. Así que estamos en el verdadero, en su Hijo. Amén. Quiere decir que el modelo para la iglesia es el Hijo. O sea, es Dios en su manifestación como hombre en carne, y esa manifestación se le llama Hijo. Pero esa manifestación tiene una razón de ser grandísima, y es que si Dios no se hubiera hecho a la condición nuestra, no habría redención, no tendríamos salvación, no tendríamos la condición de hijos, porque no éramos hijos. El apóstol Pablo dice que antes, al contrario, éramos hijos de las tinieblas, éramos hijos del diablo. Amén. Porque las obras de él hacíamos. Eso se lo dijo Jesús así tajantemente a los judíos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de él queréis hacer. Queréis matarme a mí porque yo les he dicho la verdad. Así que la verdad de Jesús era muy fuerte, y en algunos momentos activó la naturaleza, esa naturaleza caída de Adán, influenciada por el poder del maligno, y entonces llegaron a la conclusión que a Jesús había que matarlo porque él no era lo que estaban esperando, no había que recibir a alguien como él. Pero el Señor siguió predicando la palabra, porque el propósito del Señor era salvarlos a ellos, era rescatarlos, y por eso se manifestó. Lo primero que Jesús
Lo primero que tengo aquí es, para hablar del Hijo, es que se despojó. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí encontramos entonces que Dios se despojó. Amén. Dios no podía salvar al mundo de la manera como Él es en su esplendor de gloria. ¿Por qué? Porque dañaba. Por allá en el libro de Ruth hay una historia que tiene precisamente, hay una comparación. Y se puede ver aquí cómo se está mostrando la obra de redención en el libro de Ruth. Cuando se le pide a alguien, Booz es el que ha llegado y le dice a Noemí que él puede redimirla porque él es pariente cercano. Cuando Booz se entera de cuáles son las pretensiones y hasta dónde quiere llegar aquello que ha vivido ya con una sierva, con una moabita, entonces vos le dice a ella, bueno, eso es verdad, yo soy pariente cercano y te puedo redimir, pero con todo hay otro que es más cercano que yo. ¿Usted ha leído, alguien ha leído ese pasaje? Y entonces él dice, yo voy a hacérselo saber a ese pariente cercano, y si él te redime, perfecto, bien, o sea, si él te compra. Y si no, entonces lo haré yo. Pero no puedo redimirte si él no lo hace. El siguiente día, entonces Booz fue y habló con el pariente cercano que lo llamó fulano. Y le contó que había venido Noemí, que vendía parte de las tierras y que también el que comprara eso tenía que llevarse a Ruth la moabita para restaurar la heredad del muerto. Y el pariente más cercano dice, no puedo redimir. No puedo redimir porque va a perecer entonces la heredad. Si yo redimo, va a perecer mi heredad. Así que redime tú usando de mi derecho. Esa historia en el libro de Ruth es realmente la historia más impresionante que también está en el Antiguo Testamento acerca de lo que planeaba hacer Dios para salvar la humanidad. Dios no se podía venir y mostrarse al hombre así, porque ¿qué iba a hacer? Ponía en peligro la humanidad. Moisés, usted recuerda que Moisés habló de tal manera con Dios que Moisés se atrevió a decirle a Dios, bueno, hemos hablado tanto tiempo que no te he visto nunca, quisiera verte, déjame ver tu rostro, déjame verlo. Y entonces Dios le dijo, no se puede, porque si tú me llegas a ver, no me verá hombre y vivirá. O sea que el ser humano no podía resistir la gloria de Dios. La historia de Ruth hace referencia a eso. Dios no se podía acercar directamente porque Él podía redimirlo, pero si se acercaba directamente, entonces ponía en peligro la humanidad. ¿Qué hizo? Se hizo hombre. Tomó forma de siervo.
como siervo, entonces dice la Biblia que se hizo semejante a los hombres, y en la condición de hombre fue a la muerte, y muerte de cruz. Ese versículo que lo hemos oído cantidad de veces, pero que quiero hacer referencia a ello en esta mañana para que podamos entender por qué ser hijo para la iglesia debe tener una identidad clara. Si hay una identidad clara en Jesús como hijo y cuáles son las características de él, entonces nosotros también tenemos que tener características como hijos de Dios. Lo siguiente, Jesús se hizo pobre. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, 2 Corintios 8:9, que por amor a vosotros se hizo pobre, para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. Así que Jesús se despojó. Él no estimó el tener la posición como Dios, sino que se despojó a la condición humana, y en la condición humana se limitó en el cuerpo que tuvo, porque él no estaba limitado como Dios. Como Dios llenaba los cielos y la tierra, amén, pero como hijo tenía que caminar, como hijo tenía que dormir, como hijo tenía hambre, como hijo tenía sed, etcétera. Pero como Dios hacía cuantas cosas extraordinarias. Como hijo, como hombre, estaba en el barco allá en la popa, allá estaba dormido, y los discípulos estaban aterrados que se iban a morir esa noche. Pero se levantó y entonces ya no habló como hijo, sino habló como el Todopoderoso, y le dijo al mar: calla, enmudece, e inmediatamente todo quedó en calma, porque ya no habló como hijo, amén, sino como el Dios Todopoderoso. Pero la condición de hijo tiene una razón de ser grandísima en la iglesia, en la comprensión. El evangelio para mí son dos cosas: uno, conocimiento y práctica, no es más. Si el evangelio no se llega a comprender, nadie lo podrá vivir. Así de sencillo. Hay mucha gente que no ha caminado con Dios porque no ha entendido el evangelio. De eso se trata. Entonces, el afán nuestro y el afán de Dios no es que nosotros lleguemos a, porque uno a veces tiene muchos sueños de llegar y de metas grandes, y yo tengo propósitos en Dios, puede decir alguno, yo tengo unas metas en Dios, pero en sí no es en Dios. Es Dios el que está buscando, ¿para qué? Para cumplir esos sueños, pero no es en Dios, porque las metas de Dios para mí son que yo sea como fue Jesús. Así nada más. Lucas 9:57 dice: y yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene, amén, donde recostar la cabeza. Jesús no tenía casa, ni tampoco tenía nada que ofrecer. Amén. ¿Por qué dijo eso Jesús ahí? Porque alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús, que conoce más
que las palabras, que conoce las intenciones del corazón, pudo percibir que éste no iba por seguirlo a él, sino porque le podía ofrecer él. Entonces, tan pronto percibió eso el Señor, se lo fue diciendo de una, o sea, seguirme a mí, por lo que tú anhelas, por las pretensiones que tienes, va a ser triste. No tengo ni una casa. Así que las aves del cielo tienen nido, las zorras guaridas, pero yo no tengo ni una casa, o sea, no tengo que ofrecerte. ¿Qué significaba eso? ¿Cuál era la razón de Jesús enseñar eso? ¿Para qué lo decía? El fin que tenía era que la gente lo siguiera por algo más de lo que comúnmente percibía el ser humano. Porque el ser humano se ha acostumbrado, nos hemos acostumbrado tanto a vivir aquí en la tierra, hermano, que de aquí nadie quiere ir de la tierra. No. Eso que nosotros hablamos, que nos queremos ir con el Señor. Ay, Dios mío, que nos diga, usted tiene cáncer en estado terminal. A ver si vamos a decir, hermano, se me llegó la hora. He acabado la carrera, he guardado la fe. Si eso es lo que escribimos en un... No, hermano, escriba esta petición allá, que oren por mí. ¿Para qué? Para que el Señor me lleve rapidito. No, es para que el Señor me sane. Amén. Y uno encuentra a un hermano de 95, 97, 98 años, 90 años. Hermano, es que tengo unas dolencias, mire ya unas dolencias. Ya no tengo, mire ya como me veo de acabado, mire ya. Yo quisiera, pastor, que orara por mí para que el Señor me restaure. Yo quisiera ir a los cultos, yo quisiera ir. Yo lo escucho apenas. Y digo, Señor mío, ayúdame para no llegar yo a ser así. Porque uno ya a esa época, ya eso es una carga. Amén. Si uno ya no se puede ni mover ni nada y les toca que le hagan todo, uno es una carga. Ya vivió lo que tenía que vivir. Si no fue a culto cuando tenía fuerzas, ¿qué espera ahora? Si no le sirvió a Dios cuando podía servirle, ¿ya qué espera? Arranque para el cielo y ya. Sí, esa es. Pero esto de vivir aquí es algo tan agradable, nosotros nos hemos acostumbrado tanto que no queremos irnos, o sea, no nos queremos desprender. Pero la meta no es aquí, la meta es allá. Y eso lo tiene que mover Dios a uno por medio de la palabra. De lo contrario, uno no va a entender el evangelio y va a sufrir con el evangelio y va a vivir triste con el evangelio y va a decir el Señor, ¿por qué no me ayuda? Yo tengo esto, yo tengo aquello. Y mire, es que en la Biblia hay promesas, pero no, Dios tiene promesas de que me guarda, de que me sana, de que me restaura. Sí, Dios lo ha hecho y lo seguirá haciendo, pero con el fin de que yo pueda mirar hasta dónde es que Él me quiere llevar. Gloria a Dios. Jesús hizo unas cosas, por ejemplo, le lavó los pies a los discípulos, se despojó, se hizo pobre, no tenía dónde vivir, se humilló hasta que un día se levantó de la cena, se quitó su manto, o sea, se quitó la chaqueta, la corbata,
y tomó una toalla y se la ciñó, puso agua en un balde y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secarlos con la toalla. Él, en esa época, para los judíos, lavarle los pies a una personalidad o a alguien, eso no era algo nuevo, eso era algo normal. Como hoy que nos digan, en este tiempo de cuarentena, como hoy que nos digan que hay que bañarnos las manos. Eso ya es normal. A nadie tienen que, nos lo han repicado tanto que ahí en la pared, si usted mira hacia el lado, le dice que se tiene que tener el tapabocas, y si usted llega allá a la puerta, le dice ahí que tiene que hacer una desinfección de manos, y entra al baño, ahí está otro, y le dice que tiene que bañarse las manos. Así que eso era algo común. En el siglo I era común que una persona que llegaba, si se le reconocía algún grado de importancia o de reconocimiento, entonces se mandaba un siervo que le lavara los pies, sacara agua y le lavara los pies. Así que Jesús, cuando hace eso para los discípulos, dice, bueno, ¿por qué este hombre está haciendo esto? Pero bueno, nos lavó los pies. Pero el Señor buscaba algo más que lavarle los pies. O sea, Él se despojó hasta esa condición. Usted sabe que los pies la gente se los deja arreglar cuando va a una persona que es especialista en ese tema. Pero que usted se deje que los pies se los coja alguien, no será tan fácil. Pero el Señor estaba mostrando qué era lo que Él quería enseñar. Él quería decirles algo. Pidió a la gente que aprendieran de Él. Jesús, el pedido y la demanda de Dios para nosotros es aprender de Él. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya lo hemos oído muchas veces. El Señor está pidiendo una cosa: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Ahora habrá que definir qué es manso y qué es humilde. Porque humilde, por ejemplo, humilde, nosotros hemos dicho que una persona que de escasos recursos es una persona humilde. Ese es el contexto cultural de nosotros, pero ese no es el de la Biblia. Entonces, por eso la Biblia no se puede interpretar bajo el concepto cultural de nosotros. Porque entonces, ¿quién podría llegar a aprender? ¿Quién sería alguien que sería discípulo y aprendió del Señor? Pues alguien que tiene pobreza. Pero la pobreza no es humildad. Manso, la palabra manso, que está ahí en ese término en la Biblia, manso, según el significado, es una persona que es capaz de adaptarse a cualquier situación sin oponer resistencia. Alguna vez hablaba con una persona de los que creen en la tierra, ¿no? De los que están esperando la tierra llena de uvas y manzanas. Entonces me decía, vea, nosotros vamos a heredar la tierra, es la tierra, la nueva tierra, porque los mansos heredarán la tierra. Entonces, vamos a hacernos dueños de la tierra. Le dije, no, eso no dice la Biblia. Y cuando se refieren mansos allá en el Antiguo Testamento, se refiere a un pueblo
que Dios hizo y que le dio como herencia la tierra, pero nosotros no somos Israel, nosotros somos otro pueblo y nosotros somos iglesia, y para nosotros no hay promesa de tierra sino de cielos. Nuestra ciudadanía está en el cielo, así que la tierra no va a ser nuestra herencia. Amén, porque en la tierra ya estamos. Y si alguien espera lo que ve, ¿qué dice la Biblia? ¿Para qué lo espera? Si ya lo está viendo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Estamos esperando a una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. No la estamos viendo, pero por fe lo esperamos. Gloria a Dios. Y entonces, manso es una persona que es capaz de vivir en cualquier situación. Jesús en su vida mostró que es ser un hombre manso. O sea, vivió en el desierto, caminó grandes jornadas, a veces sin alimentos. Los discípulos le decían, después de que terminó de hablar o cuando estaba hablando con la mujer samaritana, le decían: come, por favor, come, porque ellos sabían que tenía mucha hambre. Y ellos concluyeron que él no comía porque alguien le había traído de comer. Esa fue la conclusión que llegaron. Y entonces dijo: no, alguien le trajo de comer. Y entonces el Señor dijo: mi comida es que acabe la obra del que me envió. Así que el Señor estaba enseñando cómo debería vivir alguien como hijo. ¿Cómo es que se debe vivir como hijo? Jesús es el modelo, como hijo de Dios, es el modelo para la iglesia, para que vivamos como hijos de Dios. Nadie está llamado a ser como Dios, nadie. Jamás. Ese es un absoluto, que nadie podrá lograrlo, porque Dios es solo uno, Él es único. Nadie es como Él. Pero sí somos llamados a ser como el Señor. Así que Él nos puso el ejemplo, nos pidió que aprendiéramos a contentarnos con lo que tenemos. Pero qué cosa tan difícil contentarnos con lo que tenemos. Entonces, por eso le pedimos a Dios y le oramos a Dios y le rogamos a Dios, pero no podemos deleitarnos y vivimos una vida con carga. Pero Dios nos llamó para quitarnos la carga, para que descansáramos, y nos dejó algo que es fácil y ligero, porque el Evangelio es algo fácil. Se puso como ejemplo, y ahora sí acabo de explicar lo que es cuando Jesús le lavó los pies. ¿Qué pretendía el Señor? Juan 13:12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Saben lo que yo les hice? ¿Qué dirían ellos? No, pues nos lavó los pies. Bien. Eso fue lo que hizo. Nos lavó los pies. Pues que eso normalmente no lo hace un maestro. Lo hace un siervo. Pero eso, nos lavó los pies ya. Pero el Señor los interroga porque quiere enseñarles algo. No es un simple lavacro, y no era que ellos siguieran con una práctica de lavarse los pies, sino era que ellos entendieran el significado. Vosotros me llamáis Señor y Maestro, y decís bien, porque lo soy. Ahora entonces lo lleva a qué plano.
¿Cómo lo veían ellos, los discípulos, a Jesús? Lo veían como el maestro y como el Señor. Y verlo como maestro era quien tenía autoridad para enseñar. Por eso lo estaban siguiendo. Ya no seguían a los fariseos, ya no seguían a los intérpretes de la ley, ya no seguían a los escribas. Estaban siguiendo a Jesús porque lo consideraban el maestro. Ninguno hablaba como él. Pero Jesús también en su aseveración dice: y Señor. Ustedes me llaman maestro y Señor. La palabra Señor en boca de un judío no es como aquí. Que aquí decimos Señor fulano de tal y Señor para acá y Señor de todo el mundo. En la boca de los judíos la palabra Señor se refería solamente al único Dios. Porque la palabra Señor en griego significa amo y dueño absoluto. Eso es lo que significa el término griego que se traduce a nuestra Biblia, a nuestro idioma español. Y entonces Señor no es cualquiera, sino es el amo y es el dueño absoluto. Y Jesús dijo: ustedes me llaman el maestro y el dueño absoluto de todas las cosas, el amo, y lo soy. Yo soy eso. Bendito el nombre de Jesús. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis. Entonces les dijo que eso que había hecho, le preguntó que si lo entendían, que si sabían qué significaba eso. Y creo que es lo que Dios quiere que en esta mañana también nosotros sepamos. ¿Qué es eso? Lavarle los pies. La iglesia no practica ese ritual, pero la iglesia en un sentido espiritual sí vive eso. Lavarle los pies tiene un significado, y es cuando nosotros, ¿a quién se le lavan los pies? Por ejemplo, la mujer experimenta más, porque la mujer usa sandalias, nosotros usamos los varones zapatos cerrados, pero la mujer se atiende mucho más los pies, se los trata de cuidar más porque ella se expone más. Y si vamos a caminar por algún lugar que sea escarpado o alguna situación, buscaremos un calzado. Y si tenemos que meternos en algo que sea sucio, lo primero que buscaremos es limpiarnos los pies. Pero definitivamente, en algún momento estamos expuestos a que tengamos que meter los pies en algo. Cuando hay un aguacero muy fuerte y llueve tan terrible y uno está en la calle, por más que no quiera, ¿qué es lo que se moja? Y resulta que ahí está toda el agua contaminada, toda la mugre y todo lo más cochino que hay está ahí en la calle, y con eso se me ensucian los pies. En la vida espiritual, el ser humano está propenso, el mismo creyente está propenso a ensuciarse los pies. Una falta, ¿alguien ha cometido una falta? ¿Alguien ha tenido un error? Todos. Sí. Aquí no puede ser, no es que gracias a Dios yo sí no. Todos cometemos errores. Todos de alguna manera tenemos alguna falta. Hay cosas que hacemos que no son
¿Hay alguna cosa que alguien dice, vea, yo le pido perdón si en algo lo he ofendido? Hemos oído eso porque eso nos enseñaron a hacer. A pedir perdón si en algo lo he ofendido. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que todos ofendemos muchas veces. Amén. Así que cuando alguien se para a decir que si yo lo he ofendido en algo, no, es que todos hemos ofendido. En algo hemos fallado. Lo dijo Santiago. Pero eso nosotros somos diplomáticos y no decimos lo que dice la Biblia, sino lo que nos enseñaron, lo que alguien dijo por costumbre. Por eso uno tiene que aprender lo que dice la Biblia. Amén. Porque si no lo dice la Biblia, estamos aprendiendo una doctrina de hombres. Pero si lo dice la Biblia, estamos aprendiendo la doctrina de Cristo. Gloria a Dios. Por eso es que Dios quiere que nosotros aprendamos que con esta lección, lavarnos los pies los unos de los otros. Hay alguien que comete, yo dije esta mañana, una embarrada. Y lo hemos oído así. No, ese cometió una embarrada. ¿Qué hay que hacer con él? La Biblia dice que hay que lavarle los pies. O sea que hay que ayudar a quitarle esa estigma que le quedó horrible ahí. Pero dice, allá va fulano de tal. Usted supiera. Pero eso sí, que no vaya a saber nadie. Lo que hizo tal y tal. Y entonces esa persona se lo cuenta a alguien bien cercano y vea, si usted supiera, pero este es un secreto. Nadie lo debe saber. Y resulta que por eso a veces la vida de una persona queda en la boca de todo el mundo. Y en el siglo XXI y con lo que estamos viviendo en el siglo XXI, Señor Jesucristo, se volvió todo. Porque alguien dice una sola palabra y por una sola palabra ya está en la boca de todo el mundo. Esa es la vida del siglo XXI, donde todo se tiene que saber, donde no hay privacidad para nada ni para nadie, donde lo bueno o lo malo de la gente es objeto de todo tipo de cosas. La gente critica por lo bueno, critica por lo malo. Pero la Biblia dice que no debemos aprender del mundo, sino que debemos aprender de Cristo. Ese es el modelo, aprender de Cristo. Así que Dios quiere que nosotros aprendamos a lavarnos los pies los unos a los otros. Cosa difícil, ¿oyó? Esta no es fácil. Porque si alguien le hizo algo a otro, aquí va. Lo ofendió en algo, le falló en algo. ¿Qué hacemos nosotros? No le volvemos a hablar. Así, hay gente que no le saluda. Porque otro lo ofendió, o sea, me embarró a mí los pies. Conclusión, no los saludo más. Pero ahí es donde hay que aprender de Jesús, que se bajó. Porque para hacer eso hay que doblegarse. No, pero yo con el título que tengo yo, me vaya a bajar, le vaya a pedir perdón. Yo, no. Pero Dios no estimó
Él era Dios sobre todas las cosas y no estimó esa condición, sino que se hizo un hombre. Amén. Y la gente decía, ¿y quién es ese? ¿Quién es ese hombre? Y él no decía, no, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. No, él, cuando la gente lo interrogó y lo puso en aprieto, dijo, el Hijo del Hombre. Así nada más. Él no buscó un título grande. Él dijo, el Hijo del Hombre. ¿Cuál es la condición más grande que el Señor pudo mostrar? Ser hijo. Amén. Y esa nos la enseñó. Así que yo quiero invitar en esta mañana para que usted conmigo podamos reflexionar sobre el título más grande que podemos tener en esta tierra. Amén. Y no es el pastor, no. No, porque ser pastor un día va a cesar en mí. Y si yo estoy amarrado al púlpito, entonces yo no podré vivir mi vida. Entonces por eso hay hermanos, porque nos enseñaron, vea, es que uno tiene que morir con los zapatos puestos. Entonces ya el pastor allá está en la iglesia, es un ancianito. Ay, Dios mío, me irán a perdonar estos pastores si alguien me ve de los ancianos, porque como ahora todo queda aquí grabado. Pues no, a mí me enseñaron que yo voy a morir predicando la palabra de Dios. Entonces uno está predicando un tema y el pastor ya se le olvidó. Oiga, ¿de qué estaba hablando yo? Ya mete otra historia por ahí. Y la iglesia empieza a sufrir porque el pastor se le olvida que estaba predicando. Porque ya su mente ya no es lúcida, ya la vejez le llegó. Sí, entonces uno tiene que reflexionar. Y yo para eso me está preparando el Señor hace rato, porque yo tengo que entender que tenemos un ciclo en la vida en el que podemos servir, y que llega un ciclo en que uno tiene que orillarse y tiene que darle espacio a alguien que sea capaz, que tenga la fuerza. Pero porque no hemos comprendido lo que dice la Biblia, entonces hemos hecho enseñanzas y hemos formado la iglesia a veces con tradiciones nuestras propias, y por eso no podemos vivir. Entonces le enseñamos, hermano, Dios tiene un propósito contigo. Cogemos y llamamos, y si yo señalo a alguien aquí, yo lo pongo a llorar de una vez, de una. Vea, Dios tiene un propósito contigo. Esa persona se abraza a sus sueños. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. ¿Y qué será lo que la persona empieza a ver? Yo me veo ya como en otro país. Seguro que Dios me va a llevar yo no sé a dónde. No, yo me veo ya como un empresario. Yo tenía una petición al Señor que le estaba haciendo, y yo sueño con aquello. Eso que tú sueñas, Dios te lo va a dar. Y sí, eso es. Y empieza esa persona a llorar y empieza. Eso es trabajar con las emociones de una persona. Eso es hacerle creer algo que Dios no está diciendo. Eso es habilidad de un orador para hacerle sentir y para llamar la atención de la gente. Pero Dios no nos llamó a eso, nos llamó a predicar su palabra. Amén. Y yo tengo que, así no me guste, así me duela, yo debo aprender, yo debo recibir la palabra del Señor en mi vida. Amén. Porque si me ajusto, me va a ir bien. Nosotros como hijos debemos ser como Él en este mundo. Él nos puso el ejemplo. Ahora Jesús como hijo, ahora nosotros como hijos. ¿Cómo debemos ser nosotros como hijos? Bueno, primera de Juan 4:17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, o sea, Él, Cristo, así somos nosotros en este mundo. Estándares altos.
altísimos. ¿Cómo debemos ser? Como Él es. ¿Quién es? No, el pastor, ese es el que tiene que ser así. No, los diáconos, no, los músicos. La directiva de las Dorcas, ellos sí tienen que consagrarse. Porque las fallas que hemos cometido. Hermano, los servidores de la iglesia, levante la mano y una levantan todas las manos los que tienen un cargo. Porque así los enseñamos. Entonces todos levantamos la mano. Arriba. Y todos los que están ahí al lado de nosotros, que no han recogido ni una ofrenda, entonces apenas miran. Yo no soy nada. Y hay gente que lleva años en la iglesia. Años. No ha recogido una ofrenda. Y aquí puede ser más grande que el que se para aquí a predicar. Amén. Porque ese no ostenta un título de diácono, de director de X o Y, pero tiene un título que lo tiene bien grande. Es un verdadero hijo de Dios. Ese, oh santo, ese es el título más grande que existe. No hay otro. Uno está en el hospital, uno está en una cama. Yo he estado en una cama ya en el hospital, ahí listo para entrar a cirugía. Y ahí el doctor llega y ahí no me reconocen. Ay, mira, este es el pastor de la iglesia pentecostal. No, no, ahí hay un nombre ahí, el señor fulano de tal. Eso es, nada más. Tú eres en un hospital, en cualquier parte, eres un simple ser humano. Eres igual que otro. Puede estar ahí el doctor, el gerente de no sé qué, pero ahí todos somos iguales. Aleluya. Pero hay algo que me debe distinguir a mí ahí. Yo soy hijo de Dios. Eso es. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto significa que a nosotros nos van a llamar hijos de Dios. Que nos llamen hijos de Dios. ¿Quiénes? Dios. Dios, dice la Biblia, conoce el Señor a los que son suyos. Él sabe quiénes son de Él. Pero este versículo dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Punto importante. ¿Quién es el que es llamado hijo de Dios? El que es un pacificador. No estamos hablando de gente que huye de la guerra, que huye de los conflictos, porque hay muchos pacificadores que procuran huir de cualquier situación. No sé si me meten en un problema. Hay familias que hay gente que es pacificador, pero en este sentido. Todos los problemas, porque ¿cuál casa no tiene problemas? Alguna situación se presenta en una casa. Y hay gente que se vuelve un pacificador de esa casa. O sea, ahí hay guerra, hay una situación y hay otra persona que dice, bueno, dígale a su mamá o dígale a su papá. Pero no se le mete al problema. Entonces por eso la carga queda más en un lado. Entonces por eso hay veces hijos dicen, yo prefiero a mi mamá. Mi mamá no dice nada.
Mi papá. Hay que tenerle miedo, porque es como un tigre, como un león ahí. O viceversa. Dice, no, yo con mi papá todo. Mi papá no dice nada. Pero mi mamá es una cantaleta todo el día. Está aquí persiguiéndolo a uno. Conflicto, porque quien es pacificador no es quien huye del conflicto. Sino quien busca cómo solucionar el conflicto. Nosotros somos llamados en este mundo a reconciliar, porque tenemos también una bendición, una promesa de que Dios nos hizo embajadores para que reconciliemos a los hombres con Dios. ¿Qué significa eso? Que hay que buscar la gente, porque hay gente que no está reconciliada con Dios. Y habrá que hacerle, y para poderlo reconciliar hay que mostrarle que él no está en conexión con Dios. Y mostrarle que no está en conexión con Dios va a ser conflictivo. Pero tengo el deber, tengo la tarea de hacer eso, de mostrarle a una persona que necesita acercarse a Dios, que Dios lo ama, que Dios quiere ayudarlo, pero yo tengo que hacer algo. ¿Sabe por qué no alcanzamos la gente en esta tierra? Porque nosotros vamos en el bus, ahí sentados. Tengo una línea de aquí, no me puedo pasar. Estamos ahí sentados y usted está viendo cuánta cantidad de cosas pasan ahí. Así, mudo. Uno no dice nada. Usted llega a la tienda y ahí están diciendo una cantidad de cosas, uno dice nada, dice, no es el problema de ellos. Situaciones que están viendo. Yo vengo de rapidez. Pero nosotros fuimos llamados para hacer algo ahí. Si yo le dijera a esa persona, Dios te quiere ayudar, tienes un conflicto grande, pero me comprometo a orar para que Dios te ayude. Ya. Con eso, en una frase, usted puede darle solución a alguien. Pero eso nosotros, pacificadores, es que no hacemos nada. Pero la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Pero ahora hay otro extremo, ese es el de absoluta pasividad, no hacer nada. Pero hay otro que es ya no pasividad, sino agresividad. Hay agresividad hasta espiritual, entre comillas. Yo vivía esa. Yo me convertí al Señor y yo tuve una transformación aterradora, porque lo que Dios hizo en mí fue muy grande. O sea, si alguien dice aquí que Dios le perdonó demasiadas cosas porque era un borracho, era no sé qué más, tantas cosas, pues yo digo, pues yo también pasé por ahí. Pero lo peor de mí no fue eso, sino que yo, habiendo nacido en una cuna cristiana, habiendo vivido en la casa de un pastor pentecostal cuando tenía como 13 años, después de cuando tenía 18 o 20 años, yo me sentaba en la cantina en donde estuvieran en los juegos, sobre todo, que fue la parte más difícil para mí. El vicio más terrible fueron los casinos. Y yo hablaba cuanta cantidad de cosas horribles contra la Biblia. Así que yo no estaba metido con algo de las cosas de la carne, de los placeres de la carne, que normalmente una persona cae, sino que yo me metí con algo mucho más terrible, más peligroso. Yo me metí con Dios. Y yo decía
cosas horribles de mi familia, que eran cristianos, de la Biblia, de Dios. Yo decía cosas terribles y que Dios me perdonara eso. Eso para mí es algo muy grande, que Dios hubiera tenido compasión de mí. Por eso Dios tal vez me recogió así, porque yo he visto a personas que dicen: no quiero saber nada de Dios, no quiero nada de la iglesia, no me importa la iglesia, no quiero nada, si me voy para el infierno que me vaya. Pues yo también decía lo mismo. Y Dios me hizo así, ¿para qué? Para poder ayudar a alguien quizás que está en la misma condición. Porque cuando me convertí, entonces también tuve problemas. Convertido tuve problemas, porque no entendía lo que Dios había hecho conmigo, ni lo que estaba haciendo en mi hermano. Entonces yo quería que todo el mundo fuera como yo. Si alguien no llegaba a culto, la iglesia era pequeña. Si alguien no llegaba temprano, ¿usted qué cree que yo hacía? Lo llamaba, le buscaba la manera en que lo llamaba y le llamaba la atención. ¿Por qué no vino a culto? Y dice: no, hermano, tal cosa. Dije: yo vengo enfermo. Usted sabe que tengo una enfermedad terrible, que me puedo morir de esto, y yo no me pierdo un culto. No entiendo por qué usted no viene a culto. Y cuando alguien no oraba, yo llegaba: hermano, ¿qué pasó? ¿Usted por qué no ora? Así que cuando veían al hermanito Juan, ya se imagina cómo la gente decía: ay, viene el hermano Juan, él es una bendición de Dios. ¿Qué decían? Ay. Y yo era presidente, llegué a ser presidente de jóvenes así. Se imagina esa riata completa. Eso era como un juguete ahí. Los jóvenes todos me amaban. Nadie quería saber del presidente de jóvenes, porque yo arreglaba a la gente con los defectos que tenía, iba y le limpiaba. Eso, cogía una escoba y todo lo que hacía se lo sacaba. Así que váyase para la casa, imagínense cómo sería yo en casa. Si en la noche estaba pasando por los cuartos: ¡ey, ey, ey! ¿Ya oró? Se va a acostar sin orar. Y al otro día en la mañana: ¿quién me quería en la casa? Y como me la pasaba todo el tiempo leyendo la Biblia, entonces ¿qué hacía para que fuera más efectivo Mire lo que dice ahí. Yo cogía la Biblia y se la ponía a la gente así: mire, lea ahí, lea, lea. Inconscientemente, por ignorancia, por no comprender la obra de Dios, ¿yo qué estaba haciendo? Alejando a todo el mundo. ¿Cómo me llamaban a mí? Porque la Biblia dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo me llamaban a mí? Eso es lo que uno tiene que preguntarse: ¿cómo me llaman a mí? Ahí viene el conflictivo, porque yo era un conflictivo desde lo espiritual, hasta que un día Dios me predicó este mensaje a mí solo. Este versículo me lo habló hace 25 años aproximadamente.
Y ese día me bajó de la altura, me bajó de lo que yo creía que era y me puso en el piso. Amén. ¿Para qué? Para que yo viera quién soy y qué es lo que Dios quiere que yo sea. Una persona que fomente la paz. Yo aquí puedo predicar el mensaje más impresionante porque tengo un don para predicar. Pero Dios no me va a mí a calificar por esa capacidad que tenga, porque entre otras no es mía, es de Dios. Pero hay algo que yo sí tengo que hacer, y es aprender a ser como Él quiere que yo sea. En mi casa, ¿yo qué hice? Cambié mi actitud y empecé a dejar que las cosas marcharan. Empecé a dejar que la obra de Dios se hiciera. Empecé a respetar. Empecé a honrar. Porque en ello estaba deshonrando a mi propia familia, estaba deshonrando a mi propia madre, a mi propio padre, los estaba deshonrando. Y la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Como hijo, yo soy llamado a honrar. Eso es lo que me enseña la Biblia. Yo como hijo soy llamado a honrar al papá. Como hijo de Dios, yo tengo que honrar a mi Padre, al Señor Jesucristo, viviendo una vida como desde adentro, que agrade a Dios. Amén. Porque Dios no viene a mirar gente aquí. Dios no me viene a mirar aquí con corbata. Dios no está mirando corbatas, ni sacos, ni buenos zapatos, ni vestidos especiales. Dios está mirando en este momento espíritus, porque Él es espíritu. Amén. Y Él sabe cuál es la condición que yo tengo. Él sabe cómo estoy yo, qué necesito yo. Entonces yo necesito identificarme como hijo de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Y entonces yo debo ser un hombre pacífico. Pero hay mucha guerra. A veces hay mucha guerra al seno de una casa. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros identifiquemos bien. ¿Quién soy yo? Entonces, con eso a uno se le quitan los títulos. ¿Quién soy yo? Pues el pastor. ¿Quién soy yo? Un ser humano que me alcanzó Dios, que me ha guardado Dios. Eso soy yo. Si en tu casa, ¿qué hay en tu casa? Si tú le permites a Dios, porque esto es si usted le permite, que Dios cambie tu vida, serás un hombre diferente, serás una mujer diferente. Pero si no, tendrás muchas cargas. Tendrás una vida triste. Porque cuando uno no deja que la gente se le acerque a uno, tiene una vida triste. Con Dios hay que vivir una vida en casa y aquí igual. En todo lugar igual. Usted tiene que ser hijo de Dios aquí y afuera.
En toda parte igual. De lo contrario, van a decir, allá viene el evangélico. Allá viene el que se las da. Allá va. Eso es muy triste. Pero qué grato que lleguen a decir, esa señora es una verdadera cristiana. Ese señor es un verdadero cristiano. Vea, viva lo que usted es. Si usted Dios lo llamó para ser hijo de Él, ya, viva como hijo. Tienes una casa. Tienes un lugar donde hay todo. ¿Por qué irse de esta casa si usted es hijo? ¿Por qué comer de otra mesa si usted tiene una mesa donde hay un padre que te está dando lo mejor? Vamos a estar en pie. Manténgase en esta casa como hijo. No tomes decisiones a la carrera. Consulte si lo que tú haces, mírate en la casa y antes de actuar, diga, soy hijo. Si a mi comportamiento se ajusta a que soy hijo, que soy hija. Porque si eso no pasa, sería bueno que reflexionáramos. Si dejamos que Dios obre, será una bendición grande. La gente nos buscará. Te ganarás el afecto de tu familia. Hija, hijo que está esta mañana, no pierdas lo más grande que tienes. Tienes el aprecio de una familia y tienes la honra de ser hijo, hija de Dios. Tienes esa honra, no la pierdas. Deje que eso se resalte en tu vida. ¿Cómo? Aprendiendo del Señor. Si usted aprende de Él, será una verdadera y un verdadero hijo de Dios. ¿Será un servidor de Dios? Claro que sí. Así nunca recojas la ofrenda, ni toques una escoba en este salón. Pero serás hijo. Vamos a orar dándole gracias. Padre Celestial, poderoso Dios de la gloria, gracias por la bendita palabra que hemos oído en esta hora. Señor de la gloria, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque eres maravilloso, Señor. Oh Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, obra para que su iglesia... Yo soy de ti, no me dejes caer en el mar. Si solo estoy, no me siento capaz de luchar.